Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy aquí listo para compartir un chisme jugoso que a todos nos encanta. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas y, en particular, en la historia de una de nuestras parejas favoritas, o al menos, de dos personas que nos han robado el corazón, Demet Özdemir y Can Yaman. Y el tema central de hoy es, la razón por la que Demet, nuestra querida Demet, hizo llorar a Yaman. Sí, lo escucharon bien. ¿Se acuerdan de esa época dorada, de los rumores, las especulaciones, el furor de sus fans? ¡Ay, qué tiempos aquellos! La intensidad de Erkencikus, la magia que emanaba de la pantalla, la conexión palpable entre los protagonistas, todo contribuyó a un fenómeno televisivo que traspasó fronteras. Pero tranquilos, no vamos a quedarnos solo en el chismorreo. Vamos a sumergirnos en la historia, desentrañar los detalles, analizar los rumores y, sobre todo, entender qué pasó realmente entre estas dos estrellas turcas que nos cautivaron en la exitosa serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Antes de continuar, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, las noticias de farándula, las historias detrás de las cámaras y todas las anécdotas que nos apasionan. Comenten abajo qué otras parejas de series turcas les gustaría que analizáramos. Ahora sí, comencemos con el chisme. Para entender por qué Demet pudo haber sido presuntamente la causa de las lágrimas de Can, necesitamos retroceder un poco más en el tiempo, a la época en que Erkencikus se convirtió en un fenómeno mundial. La serie no solo conquistó Turquía, sino que también arrasó en países de Europa, Latinoamérica y Medio Oriente. La historia de Sanem, una joven soñadora que se enamora de Can Divit, un fotógrafo exitoso y atractivo, cautivó a millones de espectadores. La química entre Demet y Can en la pantalla era innegable, una chispa que encendía la imaginación de los fans y alimentaba los rumores de un romance en la vida real. Los fans, claro, enloquecieron. Querían que Sanem y Can fueran Can y Sanem también fuera de la pantalla. Deseaban con fervor que el amor que veían en la pantalla traspasara la realidad. Y, cómo no, eran perfectos juntos. La energía, la complicidad, las miradas que se cruzaban, los gestos de cariño, todo apuntaba a una conexión especial. Se les veía muy cercanos, cómplices, con miradas que derretían cualquier corazón. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis de cada gesto, de cada mirada. Los foros y grupos de fans se llenaron de teorías, de especulaciones, de montajes fotográficos que intentaban plasmar el romance soñado. Era una locura, pero una locura divertida. Todos queríamos creer en el cuento de hadas. Pero como en toda buena historia, había un lado oscuro, una sombra que se proyectaba sobre el idilio. Con el éxito y la fama, también llegaron los problemas. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según varios medios turcos de la época y fuentes cercanas a la producción, la relación entre Demet y Can no era tan idílica fuera de las cámaras como parecía. La presión de las grabaciones, las largas jornadas, el estrés y, sobre todo, las diferencias de personalidad entre ambos comenzaron a generar tensiones. Se rumoreaba que Can, con su personalidad fuerte, dominante y con un carácter enérgico, tenía ciertas exigencias y quería controlar algunos aspectos de la vida de Demet, tanto personal como profesionalmente. Se decía que sentía celos de la atención que Demet recibía, de sus proyectos paralelos y de la cercanía que mostraba con otros miembros del equipo. Estos rumores, por supuesto, no fueron confirmados oficialmente, pero sí alimentaron las especulaciones y el debate entre los fans. Se hablaba de celos, de discusiones, y de una tensión que iba creciendo a medida que avanzaba la serie. El ambiente en el set, según algunas fuentes, se volvía cada vez más tenso. Y aunque no hay una confirmación oficial, todo apuntaba a que esta situación estaba afectando a Demet, quien en ese momento era una joven actriz en ascenso, lidiando con la presión de la fama, la exigencia de las grabaciones y, aparentemente, con una relación complicada. Aquí es donde entra el famoso llanto de Yaman. Según algunas fuentes, una discusión particularmente intensa entre ambos, relacionada con las demandas y los celos de él, fue la que llevó a Demet a romper en llanto. La situación, al parecer, fue tan tensa y desgastante que terminó afectando a toda la producción. El llanto de Demet habría sido un punto de inflexión, un momento de vulnerabilidad que dejó entrever las dificultades que se escondían tras la imagen de la pareja perfecta.
Este rumor, por supuesto, generó aún más especulaciones y debates entre los fans. ¿Era cierto? ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué Demet? Con su personalidad fuerte y decidida, se había visto involucrada en una situación así. ¿Cómo había afectado la dinámica en el set? Las preguntas se multiplicaron y la curiosidad de los seguidores se avivó aún más. Es importante aclarar, y lo reiteramos, que todo esto son rumores y especulaciones, basadas en información filtrada por la prensa turca, en testimonios de personas cercanas al set y en las propias declaraciones de los actores en diferentes momentos. No hay una prueba definitiva, una confirmación oficial que valide por completo esta versión de los hechos. Sin embargo, la combinación de estos rumores, sumada a ciertos comportamientos y declaraciones de ambas partes en ese momento, nos da una idea de lo que pudo haber ocurrido. Khan, por su parte, siempre ha sido conocido por su carácter enérgico, directo y, en ocasiones, impulsivo. En varias entrevistas ha expresado su opinión sobre el trabajo, sobre la fama, sobre las relaciones y sobre la industria del entretenimiento en general, con una honestidad que a veces puede ser malinterpretada o mal recibida. Su personalidad, en ocasiones, ha sido catalogada como dominante y exigente. Esta franqueza y este carácter fuerte, por un lado, le han ganado admiración y respeto, pero por otro, también han generado controversias y críticas. Demet, en cambio, ha sido siempre más reservada, más discreta en cuanto a su vida privada. Ha mostrado una mayor cautela al hablar de sus relaciones y de sus sentimientos. Su enfoque siempre ha estado en su trabajo, en su crecimiento profesional y en mantener una imagen pública impecable. Esta diferencia de personalidad, esta distinta forma de afrontar la fama y las relaciones, pudo haber sido un factor clave en la dinámica de su relación. Dos personalidades tan diferentes, dos formas de entender la vida tan distintas, podrían haber chocado en un ambiente de alta presión como el de las grabaciones de una serie exitosa. Lo que sí es innegable es que la serie Erkencikus marcó un antes y un después en la carrera de ambos. Les dio fama internacional, les abrió puertas a nuevos proyectos y consolidó su posición como estrellas de la televisión turca. Pero también les expuso a la presión de la fama, a las exigencias de la industria, a los conflictos de ego y, al parecer, a una relación que, aunque exitosa en la pantalla, no fue del todo fácil en la vida real. Es importante destacar que la industria del entretenimiento es un mundo implacable, donde la presión, las expectativas y la competencia son constantes. Los actores, actrices y demás profesionales que trabajan en este medio se enfrentan a un escrutinio público constante, a la exigencia de mantenerse en la cima y a la necesidad de proteger su imagen. Esto en ocasiones puede generar conflictos, tensiones y dificultades en las relaciones personales. Después de Erkencikus, Demet y Khan tomaron caminos separados. Cada uno siguió construyendo su carrera, trabajando en nuevos proyectos y demostrando su talento. La serie sin duda les brindó una plataforma inigualable, pero también les expuso a una serie de desafíos y presiones que quizás los llevaron a tomar decisiones importantes para su futuro. Demet, con su elegancia, su versatilidad y su talento innato, se convirtió en una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, su profesionalismo y su compromiso con su trabajo la han llevado a protagonizar exitosas series como Doğduğun Kaderindir, Erkekseverse y más recientemente Anfara, donde ha demostrado una vez más su innegable talento y su capacidad de conectar con el público. Su carrera desde entonces ha sido un éxito tras otro, consolidando su estatus como una de las grandes figuras de la televisión turca. Khan, por su parte, continuó su carrera tanto en Turquía como en Italia, expandiendo sus horizontes y demostrando su ambición internacional. Su participación en series como Mr. Round y Viola come il mare le permitieron mostrar su capacidad de adaptación, su dominio de diferentes idiomas y su interés por explorar nuevos mercados. Su carisma, su atractivo físico y su dedicación a su trabajo le han permitido mantener una base de fans sólida y seguir cosechando éxitos en su carrera. Es importante recordar que detrás de las cámaras, detrás de los rumores y las especulaciones, hay personas. Dos seres humanos que en ese momento estaban viviendo un torbellino de emociones, de presiones y de expectativas. Estaban lidiando con el éxito, con la fama, con las exigencias de la industria y, al mismo tiempo, intentando mantener una vida personal lo más normal posible. Y aunque no sabemos la verdad absoluta sobre lo que pasó, es importante respetar sus decisiones y sus trayectorias individuales.
Es fundamental como espectadores entender que lo que vemos en la pantalla no siempre refleja la realidad y que las relaciones entre los actores pueden ser complejas y estar sujetas a múltiples factores. En resumen, la historia de Demet y Can es un reflejo de la complejidad del mundo de la farándula, donde la línea entre la realidad y la ficción a veces se desdibuja. Una historia de amor en la pantalla, de rumores, de especulaciones y, quizás, de un corazón roto. Una historia que nos recuerda que la fama y el éxito no siempre son sinónimo de felicidad, y que detrás de la imagen pública hay personas con sentimientos, con problemas y con una vida personal que merece ser respetada. Ahora, volviendo al tema central, ¿por qué Demet presuntamente hizo llorar a Can? Pues la respuesta, como hemos visto, está sujeta a interpretaciones y a la información que hemos podido recopilar. Los rumores apuntan a que una discusión, relacionada con los celos y las exigencias de él, la llevó a ella a las lágrimas, y que esta situación, de alguna manera, lo afectó emocionalmente. Sin embargo, es importante reiterar que esta es solo una de las versiones posibles, y que la verdad absoluta solo la conocen los involucrados. Pero más allá de los detalles, lo importante es entender que ambos son personas con sentimientos, con sueños y con una vida personal que a veces se ve afectada por la exposición mediática. Es fundamental, como seguidores, analizar la situación con perspectiva, sin juzgar ni emitir juicios de valor. Y bueno, ¿qué les pareció este vídeo? Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de la historia y que hayan aprendido algo nuevo. Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Demet y Can? ¿Creen en los rumores? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? ¿Qué les gustaría que analizáramos en próximos vídeos? Me encantaría leerlos. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao.